Hola, buenos días a todos. Soy Juan Carlos Cabero Pastor, el director de Agent Travel. Espero que estéis disfrutando de una magnífica semana. Feliz martes y también espero que la vida os sonría. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar que hemos organizado para Visit Flanders y os lo agradecemos muy especialmente porque sabemos que tenéis una alta carga de trabajo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Os presento ya a la persona que va a realizar esta formación, que es Judith Sala, que es la Trade Manager Spain en Turismo de Bélgica, Flandes y Bruselas. Y en este webinar, Judith nos va a presentar una amplia visión de la oferta más atractiva que ofrece Flandes para este otoño. También nos va a hablar, por supuesto, de las novedades que nos traerá el 2026. Y, en definitiva, durante su presentación conoceremos los proyectos más inspiradores del destino y las principales novedades que llegarán en los próximos meses. Y, por supuesto, se van a resolver además todas las cuestiones sobre la programación. Recordad que se va a realizar un sorteo, Judith nos hablará más adelante de él. Recordad también que cualquier pregunta que os surja cuando Judith te esté exponiendo, podéis escribirla inmediatamente en la pestaña al efecto de la herramienta de webinar, no esperéis al final, la escribís y ahí queda escrita para resolverla después. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y cedo ya la palabra a Judith. Muy bien, buenos días a todos, ¿qué tal? Voy a compartir mi pantalla y al mismo tiempo voy a cerrar mi cámara para que nos concentremos en la presentación y en las magníficas imágenes. Juan Carlos, entiendo que se ve todo bien y que puede... Se ve perfectamente, Judith. Genial, muy bien. Pues, bueno, como os decía, gracias por darnos esta oportunidad de explicaros un poquito, actualizaros un poquito qué se acontece en Flandes, que nosotros vamos haciendo siempre muchos webinars, pero siempre tenemos cosas nuevas que explicar y hoy explicaremos cosas nuevas. Entonces vamos a empezar, si os parece, a ver si se pasa la presentación. Para aquellos que no nos conozcáis tan bien, bueno, nosotros somos la Oficina de Turismo de Flandes y también promocionamos la ciudad de Bruselas. Entonces, bueno, he puesto aquí un poquito los principales atractivos turísticos del destino. Es un destino que invitamos a visitar en cualquier época del año y, de hecho, cada época tiene lo suyo, ¿no? Pues en verano y primavera los días son más largos, se pueden hacer más cosas por más horas de sol. De hecho, más horas de sol que en España por la ubicación de Bélgica, ¿no? Otoño o invierno son momentos más de interiores, de visitar museos, de tomarse cosas ricas, buenas, de disfrutar de lo cozy, ¿no? de lo agradable, pero al mismo tiempo, pues en la época en la que estamos ahí, con toda la importancia que tiene el escaparatismo en Flandes, pues es un muy buen momento para visitar el destino, ¿no? En toda esta época prenavideña, las ciudades están preciosas y todas proponen muchas actividades. Entonces, cualquier momento es bueno y además es muy fácil de ir desde cualquier aeropuerto de España. Hay muchísimos vuelos regulares, especialmente, por supuesto, desde las ciudades más grandes españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, pero también desde otros muchos aeropuertos. Y después, una vez hemos llegado al Aeropuerto Internacional de Bruselas, que se encuentra a tan solo 20 minutos en tren del centro, es muy fácil desplazarse por todas las ciudades en tren. Nuestra propuesta también, y lo iréis viendo a lo largo de toda la presentación, es ir un poquito más allá y también visitar la campiña y visitar la naturaleza y hacer rutas en bici y visitar cervecerías que están por otras muchas ciudades. Entonces, aquí podéis hacer una combinación para acceder a estos sitios. Por supuesto, si se trata de ciudades, podéis llegar en tren a todas partes, porque la red de trenes es buenísima en Bélgica. Pero también tenemos propuestas para visitar en bicicleta, ¿no? Pues castillos en bicicleta, hacer rutas en bicicleta, etcétera, etcétera. Os iré hablando de ello a lo largo de toda la presentación, pero sí que os pido una mirada un poquito más allá de las 6 ciudades del arte, que es lo que hemos estado promocionando y nos hemos focalizado muchos años. Ahora estamos dando a conocer un pasito más allá de las ciudades, porque hay muchas otras cosas muy interesantes y se están desarrollando muchos otros productos, ¿no? Como decíamos, en gastronomía, ¿no? Cervecerías, etcétera, etcétera, pero también a nivel cultural. Uno de los grandes temas de promoción de este año y del cual también voy a hablar a lo largo de la presentación, porque es un tema que se queda, es un tema que no es temporal, sino que es un producto que se queda en el destino, es el producto de los maestros flamencos in situ.
del que os hablaré a continuación, ¿no? Los maestros flamencos in situ. Pues bien, sabéis que Flandes es un destino eminentemente cultural y donde el arte tiene mucha importancia y llevamos bastantes años dándose a conocer las distintas figuras importantes de la historia del arte que tienen que ver con Flandes, ¿no? Pues Rubens, Van Eyck, Bruegel el Viejo, hace 2 años Dirk Pauch asociado a la ciudad de Lovaina, el año pasado Ensor, un pintor más asociado a la costa y pintor contemporáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con los maestros flamencos in situ vamos un paso más allá y lo que intentamos es demostrar donde el arte está en su casa, ¿no? El lugar en el que fue creado, o bien en un sitio muy especial donde está, de manera que se produce una experiencia única. Estamos hablando en algunos casos de obras maestras de Rubens, de Van Eyck, de Van Dyck. De hecho, son unas 100 obras de arte repartidas por toda la geografía flamenca. Lo veréis en el siguiente mapa. Si me deja pasar la presentación aquí. Veis la gran distribución de todas estas obras repartidas por toda la geografía flamenca. Veis que Bruselas se encuentra, o sea, esto es el mapa de Flandes, y veis que Bruselas está dentro geográficamente de Flandes, y en el sur está Valonia, que es la zona que nosotros no promocionamos. O sea, lo que veis en pantalla es lo que promocionamos, Flandes y Bruselas. Bueno, los maestros flamencos in situ presentan experiencias a veces gratuitas, a veces de pago, o sea, son multiplicidad de experiencias, ¿no? En sitios muy especiales como iglesias, abadías, ayuntamientos, castillos, casas de artista, y que comúnmente están fuera de los circuitos más habituales, ¿no? En interiores, en exteriores, se trata de pinturas, de esculturas, es decir, hay una multiplicidad de obras de arte repartidas por todo el territorio y que forman parte de esta etiqueta maestros flamencos in situ. Entonces, lo que hemos hecho para facilitar su visita es estructurar las obras en 9 recorridos. Entonces, hay algunos que, por supuesto, son más interesantes para el turista español, como por ejemplo Rubens, ¿no? En la ciudad de Amberes. Rubens y otros genios barrocos asociados a la ciudad de Amberes, pero Rubens, por supuesto, es la figura que encabeza un poquito a todo el movimiento barroco en la ciudad de Amberes. Vemos aquí su escultura dando la bienvenida al visitante. Y también tenemos toda una serie de iglesias barrocas, que junto a la catedral, por bien que la catedral es gótica, la podemos ver en pantalla, pues presentan una experiencia muy interesante, toda ella relacionada con Rubens, ¿no? Pues desde poder visitar obras de Rubens en la misma catedral, obras de primer orden como el descendimiento de la cruz o la ascensión de la cruz. Realmente la visita de la catedral de Amberes es un must, es algo bastante obligatorio, es un museo iglesia de visita obligada, digamos, en la ciudad. Y aparte, para aquellos que programéis grupos, os aconsejo incluir una actividad, por ejemplo, un concierto en órgano, porque son actividades súper especiales y que no encarecen especialmente los precios de los viajes. Para individuales es más complicado, hay que seguir el programa de conciertos del edificio, pero para grupos se puede programar en exclusiva para el grupo en cuestión. Bueno, junto a todas las iglesias barrocas, en Amberes también podemos visitar este fantástico museo que el año que viene celebrará su 150 aniversario. Estamos hablando del único museo en el mundo que es patrimonio de la UNESCO. Es la imprenta Museo Plantin Moretus, que es un edificio barroco espectacular donde se pueden ver todas el proceso de la impresión de libros en el siglo XVI. Entonces, continuando con Amberes, bueno, aquí veis fotos de algunas de las iglesias barrocas. Amberes realmente es una visita perfectamente de ciudad única, digamos, para escaparse un fin de semana y tener una escapada cultural. Está a tan solo unos 45 minutos del aeropuerto de Bruselas, o sea, se encuentra muy cerca tanto de Bruselas como del aeropuerto de Bruselas, menos incluso del aeropuerto. Y bueno, otra experiencia que es muy interesante de visitar en relación con Rubens y con todo lo barroco es la casa de Rubens, por bien que actualmente está en reformas y solo es visitable una parte.
Lo que sí es un más, digamos, también en la visita de la ciudad, especialmente desde su reapertura en el 2022, es el Museo Real de Bellas Artes, que es un museo que presenta una colección de referencia a nivel mundial, una colección muy importante de arte de Flandes, con muchas obras imprescindibles, pasando por todas las épocas en las que el arte flamenco es importante y con presencia de todos los maestros flamencos, desde la Edad Media, ¿no? Pues desde Van Eyck hasta Ensor y Rick Wouters, que son autores más contemporáneos, digamos, del siglo XX. Tiene bastante presencia de obras de Rubens y en un momento en que la casa de Rubens está cerrada por reformas, pues propone, o sea, es una visita que ya de por sí es imprescindible y más teniendo en cuenta las reformas en la casa de Rubens. Salimos de Amberes para explicar un poquito otro de los itinerarios, los maestros en el mar. Aquí agrupamos una serie de maestros flamencos, desde Paul Delvaux hasta Permeque, Lupeire o Ensor. Ensor lo dábamos mucho a conocer el año pasado. Y entonces, bueno, este año, por supuesto, continuamos porque es algo importante de la historia del arte en Flandes. Aquí veis, por ejemplo, el Museo Permeque, que es una propuesta muy interesante para visitar a tan solo media hora en bicicleta de Brujas, ¿no? O también el Museo Paul Delvaux, que se encuentra en una localidad de la costa, en una localidad residencial de la costa, Sint-Idesvald, y es un museo muy bonito que tiene una colección monográfica de obras dedicadas a Paul Delvaux. Obras de Paul Delvaux también las podemos ver en el Cursal de la ciudad de Ostende. Ostende es una ciudad muy artística y junto a todo el patrimonio de Ensor, que tiene una casa museo, pues también en el Casino Cursal también se pueden ver obras, bueno, estos murales que, como podéis ver, Paul Delvaux estaba muy, bueno, tenía mucha obsesión por la belleza femenina y tiene unas figuras mitológicas femeninas preciosas, ¿no? Vamos a pasar a otro de los itinerarios que proponemos, en esta ocasión los maestros a lo largo del río Lis. Esta a mí me parece una muy buena propuesta para individuales y que puedan descubrir esta zona en bicicleta. El río Lis es un río que pasa por Gante, pero antes de llegar a Gante pasa por un pueblecito muy idílico que se llama Sint Maartenslaten, que lo podéis ver en la foto, que fue un centro artístico muy importante del simbolismo, impresionismo y expresionismo. Y entonces se ha quedado toda una serie de casas museo y aparte que naturalmente la zona es muy bonita. Se puede llegar también en paseo en barco desde Gante, pero me parece que para los individuales en bicicleta es una propuesta excelente. Ya estaríamos hablando igual del año que viene, por supuesto, cuando hagan mejor tiempo, etcétera, etcétera. Brujas, por supuesto, también tiene una experiencia artística muy importante, tiene algunos de los grandes museos de Flandes, como pueden ser el Hospital de San Juan, que os he puesto aquí una foto en pantalla, también llamado comúnmente Museo Memling, porque tiene bastantes obras de este otro autor de la Edad Media contemporáneo, o sea, un autor del mal llamado colectivo de los primitivos flamencos, porque de primitivos no tenían nada, como podéis ver en pantalla. Entonces, en este museo hospital, bueno, es que de hecho es un antiguo hospital medieval y el edificio es precioso, o sea, el edificio ya de por sí vale la pena visitar y más con la colección que presenta. Y aparte, perdón que me pasaba ya Gante, en Brujas, por supuesto, hay otra serie de edificios muy interesantes de visitar. Otros de los museos importantes en cuanto a arte flamenco son, el Palacio Renacentista Groothuizen o bien el museo que presenta dos obras de Van Eyck. Pero aquí os hemos puesto toda otra serie de edificios, pues por ejemplo el Historium, que tiene su sede en pleno casco, o sea, en plena plaza Grote Markt de la ciudad, que tiene una experiencia muy interesante. No es un museo, es una atracción turística. Pero bueno, permite conocer la historia de Brujas y han integrado una actividad con gafas de realidad virtual que aún
enriquece más toda esta experiencia. Pasamos a Gante porque allí tenemos varias iglesias que forman parte del recorrido de los maestros flamencos y, por supuesto, si hablamos de arte in situ, tenemos que hablar de la adoración del Cordero Místico que se encuentra en la catedral, que es una de las obras más importantes de la historia del arte, sin ninguna duda. Y esta obra en la cripta de la catedral puede seguirse con gafas de realidad virtual que no son para nada invasivas. Os animo a que programéis incluso para la gente senior visitas con motivo de, visitas completas a todo el complejo, es decir, la parte de la realidad virtual en la cripta y después visitar la obra auténtica una vez ya se tiene todo el conocimiento previo de la visita a la cripta, ¿no? Entonces la experiencia es total. Y para grupos, os diría, bueno, para grupos o para individuales, no hay problema aquí, os diría, os aconsejaría la visita a última hora del día, que es hacia las 5 de la tarde, a 5 menos cuarto o 5, para poder ver cómo se cierran los paneles laterales de esta obra tan grande, porque es espectacular. Vamos a continuar porque aún nos quedan muchas cosas por explicar y poco tiempo, digamos, con los maestros de la imaginación vinculados a la ciudad de Lovaina. Un poquito la imaginación sale del nombre de la vinculación de la ciudad con todo lo universitario, ¿no? Porque tiene una universidad muy importante, la Universidad KU Leuven, que fue fundada hace 600 años y durante todo este año pues hemos celebrado su 600 aniversario con varios temas, con visita de edificios que hasta ahora estaban cerrados al público, pero también con un nuevo recorrido artístico y científico de 16 instalaciones por Lovaina y los alrededores. Pero bueno, en cuanto a los maestros de la imaginación, tenemos, por ejemplo, la figura de Dirk Bouts en la iglesia de San Pedro, muy vinculado a la ciudad, otro de los maestros flamencos y maestro flamenco in situ en este caso, muy aconsejable su visita. Y aparte también os aconsejamos en Lovaina, se puede visualizar muy bien esta foto, la abadía del parque se encuentra a una pequeña distancia del centro de Lovaina, pero os aconsejamos mucho su visita porque es una abadía que bueno, presenta una experiencia turista muy completa. Podéis ver aquí a la derecha, por ejemplo, una serie de agentes de viaje que vinieron de Fantry conmigo hace un par de años y aquí podéis ver cómo están contemplando los estucos que hay en el techo. La foto que podéis ver en la parte de arriba son una serie de estucos impresionantes. Entonces tiene toda esta parte de museo que es muy interesante en la abadía del parque. También tiene un centro de estudio de la música polifónica, tiene también una microcervecería, una tienda donde venden los productos que hacen localmente, en un huerto que cultivan ellos, también tienen vacas en sus instalaciones y aparte también es una puerta de entrada al recientemente declarado Parque Nacional de los Bosques del Brabante Flamenco, a los Brabantse Wouden. Entonces es un punto al que llegar en bicicleta, al que llegar caminando y que es una propuesta para ampliar la visita en la ciudad, una propuesta muy interesante, sin duda, especialmente para los grupos culturales. Nos movemos muy brevemente al Brabante, bueno, continuamos con el Brabante flamenco, con la ciudad de Diest, con otro de los pintores asociados a los maestros flamencos in situ, de Theodor van Loon. No hablaré tanto de él porque es menos conocido en el mercado español, pero que sepáis que es un importante seguidor de Caravaggio, importante pintor del barroco. Donde sí quiero que prestéis bien la atención es en la ciudad de Kortrijk, porque es una ciudad que realmente vale mucho la pena su visita. Presenta una experiencia turista muy completa y es una ciudad muy bonita y que para nada está colapsada. Tiene, aparte del nuevo museo Abbey Kortrijk, que lo podéis ver aquí, es un museo que ha aprovechado una antigua estructura, una antigua abadía, y ha hecho este edificio tan extraño, triangular, que podéis ver gris en el centro de la pantalla, que lo ha hecho un estudio barcelonés, de hecho Barauchi Veiga.
y es un centro de arte contemporáneo muy interesante. Justo al lado de este centro de arte contemporáneo que ha inaugurado sus puertas este 2026 se encuentra el fantástico Beaterio, que es uno de los beaterios más bonitos de Flandes y que es patrimonio de la UNESCO. Es una auténtica delicia, es muy pequeñito pero es precioso deambular por él. Aparte también en la ciudad pues hay una muy buena opción gastronómica y muchas obras a visitar de los maestros flamencos in situ en las iglesias de San Martín y la de Nuestra Señora, por ejemplo. Podéis ver en pantalla un Van Dyck que se encuentra en la iglesia de San Martín. Vamos a continuar con Malinas, que es otra de las propuestas de itinerario de los maestros flamencos in situ y que presenta una propuesta muy completa, porque en Malinas, aparte del reciente lanzamiento de un itinerario que se le llama Rubens en Piedra, que explica la historia a través de 3 iglesias, ¿no? La catedral, la Basílica de Nuestra Señora de Hanswijk y la iglesia de Nuestra Señora sobre el Deile, explica la historia de un escultor, Lucas Feitherbe, que en su tiempo se le consideraba como Rubens en piedra. No ha trascendido de la misma forma que Rubens en la historia del arte, probablemente por tratarse de un escultor, porque la pintura siempre ha sido más fácil para el gran público, pero sí que tiene, lo podéis ver en pantalla, un ejemplo de una de sus obras. Tiene muchas obras en la ciudad de Malinas y son muy interesantes de visitar. Pues bueno, en Malinas, que son muy originales, han ideado un recorrido de WhatsApp para poder seguir las huellas, ¿no? Que es este Rubens en piedra. Y esto es ideal para individuales, para poderlo realizar en individuales. Entonces, entre otras cosas, se visita pues esta magnífica catedral que, por otro lado, tiene obras de mucha trascendencia en el proyecto de maestros flamencos in situ, como Van Dyck, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en otras iglesias de la ciudad de Malinas podemos encontrar Rubens, como por ejemplo en la iglesia de Nuestra Señora sobre el Deile, donde podemos ver esta obra de Rubens, La pesca milagrosa, o la adoración de los Reyes Magos en la iglesia de San Juan. En Malinas también proponemos la visita del Museo Hof van Busleyden. Esto es un palacio renacentista que ya de por sí es un edificio muy bonito y que bueno, explica un poquito la época más dorada de Flandes, digamos, ¿no? La edad de oro y la época en la que Flandes fue más importante ahí por los siglos XVI y XVII. Entonces, también en Malinas, yo siempre aprovecho la oportunidad para hablaros de este magnífico espacio que es el Jardín de Invierno del Convento de las Ursulinas. El Convento de las Ursulinas es una escuela que sigue funcionando, o sea, en su día era un internado, hoy en día es una escuela. Y entonces cuando se visita, se pueden seguir viendo los estudiantes. Es un edificio precioso, modernista, realmente es lo que podéis ver en pantalla. Me tenéis que disculpar un poquito que algunas fotos aparecen pixeladas y no entiendo por qué, porque yo las veo bien en el ordenador y después cuando las proyecto se me ven pixeladas. Pero bueno, en la foto grande creo que podéis apreciar lo maravilloso que es este edificio. Realmente os aconsejo mucho para grupos que sea una última visita antes de ir al aeropuerto, porque se encuentra muy cerca del aeropuerto y es una visita wow, o sea, que produce el efecto wow, muy, muy aconsejable. Para individuales también os propongo una visita en bici, por ejemplo, desde el centro de Malinas, ¿no? Y para aquellos grupos culturales, sin duda, también os propongo una visita en pleno centro de Malinas del taller de restauración de tapices de Vitt, porque presenta una visita muy espectacular. Ese es un taller de restauración de tapices que tiene clientes de primer orden, o sea, varios clientes españoles que le piden restaurar tapices. Y entonces es espectacular ver cómo trabajan y las obras que tienen. Y si continuamos con tapices, que los tapices son importantes para entender también la historia que tienen en común España y Flandes, pues en otra localidad más pequeñita, cerca de Gante, al sur de Gante en concreto, que es una localidad muy ciclista, lo diremos después, pero también, aparte de ciclismo, se encuentra este museo, el Museo de Oudenaarde,
que tiene una colección de 37 tapices que es muy bonita de visitar. Es muy espectacular realmente. Y vamos a continuar un poquito con los castillos, porque cualquier momento es bueno para visitar castillos, pero especialmente si queréis visitar castillos con jardines, pues me parece un excelente momento ahora empezarlo a pensar ya de cara a la primavera del año que viene. Bueno, en cuanto a castillos, os muestro el mapa de no solo castillos, residencias nobles, porque es importante ampliar un poco el punto de mira, porque no solo se trata de lo que aquí entendemos por un castillo, sino que en muchos casos se trata de residencias nobles muy bonitas. Podéis ver la amplia distribución por todo Flandes de este tipo de edificios, ¿no? O sea, hay una altísima densidad, alrededor de unos 1.500 castillos y residencias nobles que presentan una experiencia muy distinguida, muy diversa entre sí, pero que están todos muy bien conectados con su entorno. Tenemos un folleto que explica a los más interesantes para nuestro público, ¿no? Para el público español, lo podéis encontrar en nuestra web. Y como su promoción es tan compleja porque hay tantos, pues cada año nos dedicamos a una zona. Y mientras que en 2023 hablábamos de los castillos alrededor del río Escalda, que es uno de los ríos más importantes de Flandes, que va de Gant, o sea, va de Gante a Amberes, y de hecho es el río que da lugar al puerto de Amberes. O sea, el puerto de Amberes es un puerto de un río, no del mar, digamos. Entonces, decíamos en 2023 de todos estos castillos alrededor del Escalda, y en 2024 nos focalizábamos en los castillos y abadías alrededor de la ciudad de Brujas, mientras que en 2025 hemos hablado de los que están alrededor de Bruselas y en el Brabante flamenco. Pero en 2026 nos focalizaremos en los castillos alrededor de Amberes. Y aquí os quiero decir que aquellos que os interese desarrollar este tipo de viajes, ¿no? Más pensando en los alrededores de las ciudades, en visitas complementarias en los alrededores de las ciudades, pudiendo incluir experiencias florales en primavera, que me lo digáis, porque podrán haber iniciativas el año que viene para conocerlos. Por supuesto, siempre os animo a que realicéis al menos un webinar al año para poder ver un poquito en perspectiva todo lo que vamos diciendo y enteraros un poquito de todo lo que vamos, ¿no? produciendo y todas las novedades. Y también, por supuesto, a través de nuestro newsletter que mandamos, no sé, al año debemos mandar un máximo de 10-12 newsletters, con lo cual no es para nada invasivo, teniendo en cuenta el volumen de emails que tenemos todos, pero me parece una buena forma para estar informados de cada cierto tiempo de lo que va aconteciendo en Flandes. Entonces, como os decía, este año estamos muy focalizados en la promoción de los castillos alrededor de Bruselas y del Brabante flamenco, por la zona de Lovaina también. Y aquí os pongo 4 ejemplos en pantalla porque son todos muy complementarios, ¿no? Mientras que el primero, el castillo de Gasbeck, que se encuentra a media hora de Bruselas, presenta una experiencia museística total. Es un castillo museo muy bonito de visitar, con un jardín muy bonito. Realmente es una propuesta muy interesante. Y se puede visitar a nivel individual en las visitas regulares que organizan o a nivel grupo, también en español, por supuesto. Mientras que el castillo de Bersel, el que podéis ver abajo con todo el lago alrededor, esta es una experiencia más para individuales y una buena propuesta, por ejemplo, para llegar en bici. Este castillo se encuentra en la zona de la cerveza lámbica, que está en los alrededores de Bruselas, a lo largo del río Zeina. Y es un tipo de cerveza que se produce por fermentación espontánea. Entonces se puede hacer una muy buena combinación entre visitas de cervecerías de este tipo de cerveza lámbica y visitas de castillos, como por ejemplo el castillo de Gasbeck, el castillo de Bersel, y hacerlo en bicicleta o bien también fácilmente en transporte público desde el centro de Bruselas. Otra propuesta sería la del Jardín Botánico Nacional. Esta es una propuesta más floral. Este jardín botánico tiene un castillo en su terreno, digamos, el castillo de Bohout.
y es como jardín botánico es uno de los principales a nivel europeo. Es muy grande y es muy bonito. Tiene, por ejemplo, los nenúfares, que son espectaculares, unos nenúfares gigantes, y tiene varias colecciones de primer orden. Pero también, en cuanto a eventos florales, pues os puedo hablar de las floralias en el castillo de Groot by Garden, que en este caso el castillo no es visitable, pero hay unas floralias que duran un mes en cada primavera, ¿no? Y veis que las 4 experiencias están muy cerca de Bruselas y con un acceso muy fácil. Pero ya avanzando en los castillos del año que viene, en los castillos alrededor de Amberes, os hablo aquí del castillo de Bornem o Marnix de Saint-Aldegonde, porque es un castillo precioso y que tiene una experiencia muy total. Aparte tiene una colección única de grabados de Peter Bruegel el Viejo que forman parte del proyecto de los maestros flamencos in situ. Y está, se encuentra como a medio camino entre Gante y Amberes. Muy brevemente, dejamos ya la parte más de arte y patrimonio de este año, después hablaremos del año que viene, pero para contaros sobre ciclismo, muy brevemente, para aquellos que queráis realizar actividades en relación con el mundo de la bici, que sabéis que para nosotros es muy importante y abarca a todos los públicos, no es para nada nicho, o sea, el ciclismo de carretera sí lo es, pero el ciclismo recreativo puede ser para cualquier tipo de público. Entonces, tenemos 3 productos y en esta presentación quiero centrarme básicamente en mostraros este producto, que son las rutas ciclistas Flanders Finest. Esto es un grupo de unas 25 rutas que proponen experiencias ciclistas al turista convencional. Es decir, cogerse un rato una bici para tener una experiencia que puede ser alrededor de una ciudad o que puede ser en zonas únicas, como podéis ver estas fotos de la pantalla, podéis verlas, que son el ciclismo, carril bici a la altura de los árboles y este otro que pasa por medio de este lago, ¿no? Estas son 2 experiencias muy únicas que se encuentran en la zona de Limburgo, que es una zona más rural. Es una zona donde presenta una experiencia turística muy completa en el sentido de que pueden realizarse actividades culturales, ciclistas, naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poquito más alejada de las ciudades más, digamos, de las 6 ciudades, pero es una propuesta muy interesante. Ya veis, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí también podemos ver esta iglesia transparente que vemos en la parte inferior de la pantalla. O, por ejemplo, podemos ver rutas en relación con castillos, ¿no? Experiencias en relación con castillos, o bien por el paso de ciudades. Podéis ver en la foto de abajo de esta pareja que está en Amberes, ¿no? Y podéis ver, por ejemplo, la Casa del Puerto, que hace un honor a la importancia del tema de los diamantes para Amberes, con este diamante que por supuesto no es real, que hizo el estudio de arquitectura de Zaha Hadid. O podéis ver otra de las actividades muy típicas de la Escalda, cuando os hablaba del castillo de la página anterior, pues por ejemplo el utilizar transbordadores para pasar de un lado al otro del río Escalda, ¿no? Entonces os animo mucho a programar para vuestros, sea individuales o grupos, a programar este tipo de experiencias. Las podéis encontrar en nuestra web porque son muy variadas, son muy bonitas y muy especiales y están muy bien diseñadas y son muy fáciles de acceder en el sentido de que están cerca del transporte público o cerca de las ciudades y hay información para alquilar bicicletas. Entonces os animamos mucho a programar este tipo de producto ya de cara porque el turista más convencional quiere más buen tiempo y hay más probabilidad de tener buen tiempo en primavera y en verano, es una realidad, pero cualquier momento es bueno para coger una bici en el destino y sentirse como un local más. El segundo gran producto que tenemos de ciclismo, en este no me voy a entretener tanto porque entiendo que no es tanto el perfil de las agencias que estáis escuchando, pero son las rutas icónicas. Estos son hasta 9 rutas diseñadas por todo Flandes. Podéis ver aquí el mapa. Cada ruta está asociada a un color y en este caso son para viajes ciclistas, mientras que el producto anterior eran para experiencias de mediodía, un día, unas horas en bici. Aquí estamos hablando de viajes ciclistas.
Aquí, por supuesto, si lo necesitáis, tenemos receptivos que os pueden ayudar a programar este tipo de viajes, que son viajes muy agradables en el destino, porque realmente conocer, como os decía, conocer Flandes sobre ruedas, aparte de que da una sensación de libertad muy bonita y muy liberadora, te permite acercarte a sitios muy especiales. Por ejemplo, la foto que podéis ver más en la parte derecha, la ruta del Cinturón Verde. Esto es el bosque de Hallerbos, que forma parte de los bosques del recientemente declarado Parque de los Brabantse Wouden, de los bosques del Brabante flamenco. Esto está muy cerca de Bruselas y es impresionante, es muy bonito de visitar. O, por ejemplo, la ruta de las ciudades del arte, ¿no? Que es esta ruta roja, pues que va por todas las ciudades. Empieza en Bruselas, después se va a Lovaina, Malinas, Amberes, Gante, Brujas y regresa a Bruselas. Esta sería para una semanita en bici, ¿no? Pero también hay otras más fáciles, pues por ejemplo la que va por la azul marino, que va por azul claro, turquesa, que va a lo largo de la costa. Es una ruta mucho más fácil y de menos días, que es muy bonita también de seguir. Bueno, vamos a continuar con el tercer producto ciclista y aquí sí que realmente no me voy a entretener. Si alguno de vosotros quiere programar viajes porque, bueno, puede ser, ¿no?, que en vuestras localidades tengáis un club deportivo ciclista o una peña ciclista. Son targets muy interesantes a quien convencer de un viaje ciclista, entre otras cosas porque Flandes es un poquito la meca de este tipo de ciclismo. Es como un poquito el hogar de grandes ciclistas históricos como Eddy Merckx, Tom Boonen, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos un producto que es un muy buen producto, el Flandrian Challenge, que es se trata de un challenge, recorrer en menos de 72 horas 59 segmentos señalizados en el destino, pero también en Strava, y esto permite, como podéis ver en esta foto pequeña, el que lo realice, que consigue realizar este challenge, pues colocar un adoquín con su nombre en el centro del Tour de Flandes. Si alguno de vosotros cree que puede desarrollar un producto de estas características, que me lo diga, porque ya la hablaremos más en Petit Comité, es un tema más que os pondría en contacto con los contactos adecuados para desarrollarlo. Bien, muy brevemente, bueno, hemos ido hablando de experiencias en la naturaleza y para la promoción de la naturaleza, aparte del ciclismo y de estas nuevas rutas senderistas Flanders Finest, es decir, os he dicho que hemos lanzado, ¿no?, era el primero de los 3 productos ciclistas del que os hablaba, las rutas ciclistas Flanders Finest. Pues bien, también tendremos unas rutas senderistas Flanders Finest, que es una selección de las mejores rutas por todo Flandes para el senderista o para el turista cultural que quiere realizar una experiencia senderista, ¿no? Pero bueno, a nivel naturaleza, comentaros que un viaje cultural puede ser un viaje cultural con visita a las ciudades, me refiero. Puede tener ciertas aventuras en la naturaleza, que nosotros llamamos microaventuras, por tratarse Flandes de un destino pequeño y con una naturaleza muy que va de la mano del hombre, pero que al mismo tiempo está muy preservada y que tiene bosques preciosos, algunos de ellos patrimonio de la UNESCO, como por ejemplo el bosque de Soignes. En el caso de las microaventuras, pues presentamos experiencias muy diversas, ¿no? Pues desde recolección y festín de frutas, ¿no? Las manzanas o las peras en la zona de Limburgo, o revivir el pasado minero también en la zona de Limburgo, hacer determinadas experiencias ciclistas, hacer un safari de castores. Hace un poco tiempo mandé a un agente de viajes a hacer un safari de castores en pack rafting, esto es hincharte tú mismo en la canoa e ir yendo de un sitio al otro visualizando estos animales, ¿no?, o avistamiento de aves en la costa. Es decir, es abriros un poquito la mente en cuanto a incluir más experiencias que se encuentran por el territorio en todo Flandes, ¿no?, porque
hay muchísimas cosas a visitar y son muy interesantes, como por ejemplo las cervecerías, ¿no? Sin duda. Sabéis que la cerveza, o sea, la cultura cervecera belga tiene una antiquísima y riquísima tradición, muchísima variedad y excelente calidad. Por supuesto, cada cerveza se sirve con su copa y de una determinada manera. Tenemos mucha gastronomía también cervecera. Podemos visitar también granjas de cultivo de lúpulo, que son especialmente interesantes de visitar en septiembre, porque allí es cuando el lúpulo se recolecta y es muy bonito ver la recolección del lúpulo. Y es que el año que viene celebraremos el 10º aniversario de la declaración de la cultura cervecera belga como patrimonio inmaterial de la UNESCO. Entonces, tendremos varias novedades, entre las cuales el lanzamiento de una serie de rutas ciclistas cerveceras, ¿no? Que permiten, no os asustéis, permiten perfectamente la combinación, porque se trata de una degustación de un producto cultural, o sea, desde un punto de vista cultural. Entonces, de esto ya que empecéis a oír un poquito, y pues os puede dar ideas, y aquellos que estéis interesados, perdón, aquellos que estéis interesados que me lo podáis empezar a decir. Bueno, sin duda, cualquier momento es buen momento para visitar la cultura cervecera belga, pero el año que viene nos invitamos a venir para celebrar los 10 años con nosotros en una región cervecera donde la artesanía pionera y las ricas tradiciones transmitidas de generación en generación se unen para crear una vibrante experiencia de sabor que no podrá encontrarse en ningún otro lugar. Os invitamos a descubrir nuestras cervecerías, los diversos tipos de cerveza, los pubs típicos, los platos de cerveza únicos, los bellos paisajes, las acogedoras ciudades y pueblos, porque la cultura cervecera belga siempre está viva en Flandes. Y aquí os pongo una selección, porque hay muchas más, de cervecerías visitables, pero que presentan una experiencia internacionalmente muy interesante, digamos. Entonces veis una amplia concentración en los alrededores de Bruselas. Esto es porque es la zona de la cerveza alámbica que mencionábamos anteriormente. Esta cerveza alámbica, o sea, debéis saber que hay varios métodos para elaborar cerveza, y uno de los más especiales de nuestra región, y que sin duda es uno de los motivos por los cuales la UNESCO declaró la cultura cervecera belga patrimonio, es la cerveza, la elaboración de la cerveza alámbica, que se produce por elaboración espontánea. ¿Qué significa esto? Significa que es un tipo de cerveza natural, que no tiene ingredientes artificiales ni químicos añadidos, y se produce por la interacción de los componentes de la materia prima de la cerveza con el aire ambiente. Entonces, esto se puede producir solo en esta zona, es el recorrido del río Seina. O sea, es un tema químico que no soy capaz de explicaros, químico natural, pero da lugar a un tipo de cerveza que es un tipo de cerveza de culto, realmente. Es un tipo de cerveza que para las personas que no la han bebido nunca es muy sorprendente, y sin duda es una cerveza que hay que degustar en algún momento de un viaje a Flandes. Se puede encontrar muy bien por todo el territorio, y no sé por si a algunos de vosotros os suena, mayoritariamente son estas cervezas con frutas, ¿no? Que tienen pues cerezas o que tienen, o sea, se puede degustar la cerveza Autueuse o bien la cerveza lámbica. Y ya os digo, en ocasiones pues presenta frutas añadidas. Otras experiencias cerveceras, pues por ejemplo en Brujas os puedo aconsejar, en pleno casco histórico de la ciudad, la visita de la cervecería Halberman. Muy cerca de Kortrijk, que os decía, vale mucho la pena la visita de Kortrijk, pues encontráis el número 4, la cervecería Omer van der Ginste, que también está muy cerca de toda la zona de la Primera Guerra Mundial, o sea, de los campos de Flandes, que es un producto que no promocionamos tanto en España, pero que sí es muy interesante para determinadas nacionalidades como aquellas que forman parte de la Commonwealth, ¿no? Especialmente los ingleses. Las escuelas inglesas van mucho a esta zona para conocer el pasado de la Primera Guerra Mundial. Y en esta zona se encuentra una cervecería que a mí me parece deliciosa, que es el número 1, la Sint-Bernardus. La número 2 también presenta una experiencia muy bonita, la Rodenbach,
que lo podéis ver en esta foto, ¿no? Con estos barriles. Y en cuanto a cerveza también, muchas veces el motivo principal de un viaje cervecero al destino es la estructura en torno a un festival. Entonces debéis saber que hay multitud de festivales durante todo el año, festivales temáticos, festivales mucho más locales, festivales más internacionales. Probablemente los dos festivales más internacionales de los que veis en la lista sean el Belgian Beer Weekend y el Bruges Beer Festival. Ambos tienen lugar en septiembre, ya tenemos las fechas de 2026, uno en Bruselas y el otro en Brujas. Son dos muy buenos momentos para visitar la zona del lúpulo y visitar alguna granja donde se haga recolección del lúpulo, pero por ejemplo, dentro de unos días tendrá lugar el Christmas Beer Festival cerca de Amberes, ¿no? Con lo cual podéis ver la inmensa variedad, y esta es solo una selección, por supuesto en el destino hay muchos más. Y bueno, continuando con la gastronomía, hablaros de algunos productos, porque la cerveza es un poquito el producto más conocido que tenemos, pero por supuesto el chocolate es muy importante en nuestro destino, ¿no? La tradición de los pralines colocados dentro de balotens, ¿no? Podéis ver, el balotén es esta cajita de cartón donde se colocan los pralines que uno va escogiendo en estas tiendas que parecen joyerías y que es sin duda el souvenir perfecto, ¿no? Y por supuesto muchos postres elaborados con chocolate o gofres, ¿no? Los típicos gofres de Bruselas con chocolate encima, que es una delicia. Tenemos otros productos típicos kilómetro cero, como pueden ser las endivias belgas, que de hecho son un invento, son un invento de un agricultor bruselense. También tenemos en temporada los espárragos blancos, que son una auténtica delicia, o bien los camarones grises del Mar del Norte, que dan lugar a algunos platos como los tomates rellenos de gambas o las croquetas de gambas. Las endivias, por su lado, dan lugar a otro plato típico, que son los rollitos de endivia en salsa de queso, que es otra delicatessen, ¿no? Del destino. Y los espéculos, que son estas galletitas tipo Lotus, ¿no? Lotus es una marca, pero son estas galletitas que cada vez se conocen más en España porque en muchas ocasiones acompañan al café y son muy típicas de Flandes, de la gastronomía belga. Por supuesto también las patatas fritas con los mejillones, no nos olvidemos de los mejillones, que son una cosa muy turística, pero asimismo muy deliciosa, ¿no? O otros platos como el vol au vent o el estofado flamenco, no hay que olvidarlo porque se hace con cerveza y es un plato muy, muy solicitado por ejemplo, cuando hacemos fan trips intentamos siempre tomar en algún momento un estofado flamenco porque es algo que el turista español agradece muchísimo, ¿no? Entonces, dejamos ya el apartado de gastronomía porque si no nos entran demasiadas ganas de comer y aún no es hora. Y os voy a dar pequeñas pinceladas del año que viene. Ya os he ido contando cositas, pero ahora en esta parte lo voy a hacer de una forma un poquito más estructurada. Y es que el año que viene, 2026, tenemos nueva apertura de un museo, o sea, un centro de arte contemporáneo en la ciudad de Brujas, en pleno casco histórico. Se trata del nuevo Brusk, que realmente es increíble que esté en pleno casco histórico. Podéis ver en esta foto el Belfort, ¿no? La atalaya, que se encuentra muy cerca. Realmente ha venido para presentarse como una experiencia bastante básica para el turista, especialmente el que está un poquito más de tiempo y que hace interiores en la ciudad de Brujas. Va a presentar exposiciones de primer orden. Aún no os podemos detallar cuáles. Hay un embargo sobre este tipo de información, pero es interesante que sepáis que en mayo 2026, para aquellos que ya tengáis viajes a esta zona, que sepáis que en mayo del 2016 va a abrir este nuevo centro de arte contemporáneo que va a mejorar la oferta ya de por sí buenísima, la oferta museística de Musea Bruja, que son hasta 13 ubicaciones museísticas en Brujas. Podéis ver en el huevo de Brujas, que lo llamamos, ¿no? Que es toda la zona patrimonio de la UNESCO, es todo el centro.
Tenemos algunas ubicaciones muy céntricas, como pueden ser el mismo Belfort, ¿no? La Atalaya, o el Museo Groninga o el Groothuis, que ya los mencionábamos antes, ¿no? O el Museo Hospital de San Juan. Veis la ubicación del Brusk aquí, muy cerca del Groothuis. Y a esta zona se le pasará ya a denominar un poquito barrio de los museos porque tiene una oferta muy completa. Y podéis ver también que hay otra zona un poquito más al norte, un barrio más tranquilo, pero que también tiene 4 museos y entonces para animar un poquito también al turista a salir de este casco histórico más colapsado turísticamente, porque perderse en cualquier calle de Brujas es maravilloso porque las casitas escalonadas y los canales están en otros muchos sitios aparte de en la Grota Mar, que por supuesto es de visita obligada, pero os animo a que ampliéis un poquito miras y que vayas, por ejemplo, se puede ver en pantalla la zona de los molinos, ¿no? En la parte superior derecha. Pues podéis ver esta zona de los molinos, veis 4 molinos que son súper bonitos de visitar y desde ahí, por ejemplo, en bici podéis llegaros hasta el pueblecito de Dama o incluso hasta la costa en un agradable paseo de 25 kilómetros en bici eléctrica que se hacen en 2 agradables horas sin ningún tipo de esfuerzo porque es todo llano y es una tarde maravillosa, de verdad yo lo he hecho recientemente con un grupo y realmente es una tarde estupenda y de conocer un poquito más allá del colapso más central de la ciudad de Brujas, que por supuesto es una ciudad muy bonita de visitar. Bien, dejamos Brujas para irnos a otra de las joyas que tenemos en Flandes, que es la ciudad de Gante. Y os hablo a continuación de un museo que lleva bastantes años cerrado por reformas y que ha sufrido, está sufriendo, más bien dicho, una reforma muy estructural y que en otoño del año que viene, casi dentro de un año, un poquito menos, va a reabrir sus puertas en pleno casco histórico de Gante. Tiene una ubicación impresionante y esto hace que sea un museo muy visitado porque está realmente delante del río, al lado del Grasley y del Korenley. Tiene de verdad una ubicación perfecta. Es un diseño, dada la importancia del mundo del diseño para todo Flandes, es un diseño que tiene, es un museo que tiene mucha importancia a nivel Bélgica. Es el museo del diseño más grande de Bélgica y tiene colecciones de primer orden. Yo soy consciente de que es un museo más difícil para el público general, pero ya os digo, la ubicación y su interés visual hacen que sea un museo muy visitado. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta porque además presentará un nuevo concepto, ¿no? Que romperá con el concepto tradicional de museo, con aplicación de materiales de base biológica, etcétera, etcétera. O sea, presentará una experiencia bastante rompedora. Entonces, algo a tener en cuenta para el año que viene. El año que viene, asimismo, será un año, y aquí hago una llamada especialmente a aquellas agencias que programéis viajes para mujeres, que sé que hay varias, y estoy en contacto con varias, porque el año que viene tendremos varias maestras flamencas que son protagonistas en nuestro destino. La exposición más importante tendrá lugar también en Gante, pero en la primavera, en el Museo de Bellas Artes de Gante, que es otro de los museos de bellas artes importantes de las ciudades. Y será la exposición Unforgettable, que es una exposición que se realiza en colaboración con el National Museum de las mujeres en las artes de Washington, D.C. Y es una exposición que por primera vez en la historia explora las contribuciones colectivas de las artistas holandesas y flamencas de los siglos de oro de Flandes, ¿no? Siglos XVII y XVIII. Presenta el trabajo de múltiples mujeres que han sido un poquito silenciadas a lo largo de la historia del arte y las pone de relieve. Entonces, será una de las grandes exposiciones que promocionaremos el año que viene. También en el Museo de Bellas Artes de Gante, pero esta vez en otoño, que podéis programar una visita junto al nuevo Museo del Diseño que decíamos que reabría sus puertas en otoño. Tendremos una exposición dedicada a una pintora gantesa, Jenny Montigny, que pondrá de relieve la calidad de su obra como pintora, paisajista, dibujante, grabadora,
Continuamos con las exposiciones dedicadas a las mujeres, en este caso dedicada a una dinastía de artistas, a la dinastía Van Hemesen, pero esta exposición establecerá vínculos con las maestras flamencas. Esta tendrá lugar en la ciudad de Amberes, también en otoño, en el Museo Sneijers y Rocox. En Amberes, cuando estaba hablando de Amberes, no se ha mencionado que en la ciudad es que hay tantísimo patrimonio que realmente es difícil mencionarlo en una sola presentación. Pero no se ha mencionado que hay toda una serie de museos pequeños que están ubicados en casas barrocas, que ya el edificio es una maravilla. Y el Museo Sneijers y Rocox es uno de ellos. Es un museo que tiene una colección pequeñita pero deliciosa de arte barroco, y entonces, pues con más motivo para el viajero cultural, en otoño se podrá visitar esta exposición. Además de la exposición dedicada a Jan Brusselsman, que tendrá lugar en el Beaux-Arts de Bruselas. El Beaux-Arts es el Centro de Arte Contemporáneo de Bruselas, que tiene permanentemente exposiciones temporales y siempre son de una calidad estupenda, entonces a tener en cuenta también esta exposición que tendrá lugar en otoño. Y entramos en la última parte de la presentación, y aquí os ruego que escuchéis bien porque es una parte muy importante para la presentación, porque el año que viene celebraremos el 25 aniversario del Departamento de Accesibilidad de Turismo de Flandes. 25 aniversario. Esto significa que tenemos muchos años en los que hemos ido recopilando información. Este departamento se encuentra en Bruselas, pero siempre ha sido de apoyo muy grande para nuestra oficina, y todas las veces que las agencias de viajes, ya sea especialistas en viajes accesibles, que las hay, o agencias de viajes genéricas, que cada vez más, y dado el público más senior o multitud de aspectos a nivel inclusividad, pues que nos habéis contactado y que nos habéis pedido ayuda para determinados temas, que en este tipo de viajes somos muy conscientes que se trata de temas muy concretos los que necesitáis, para saber si vuestro cliente puede encontrar esto en el destino o qué hoteles se lo pueden ofrecer. Pues bien, desde hace 25 años intentamos daros apoyo con este departamento, que ha sido de un gran apoyo para nosotros también a nivel formación en cuanto a accesibilidad. Estamos muy preparados y con mucha información a nivel de accesibilidad motora, pero también tenemos mucha información a nivel de accesibilidad sonora. Y en el resto de temas que forman parte de la inclusividad, cada vez estamos cada vez recopilando más información. Pero es importante que sepáis que el año que viene prestaremos especialmente atención a dar a conocer a toda una serie de proyectos en los que ya empezamos por este 25 aniversario, ¿no? Porque todos los proyectos que no solo... Turismo de Flandes no solo promociona, sino que también da apoyos económicos a una serie de proyectos en Flandes, para desarrollar una serie de proyectos. Pues bien, todos estos nuevos proyectos que se desarrollan desde hace ya tiempo son proyectos a los que se les pide accesibilidad. Pues, por ejemplo, cuando desarrollamos rutas ciclistas, tenemos la variante de las rutas ciclistas accesibles. Entonces, ningún miedo a mandar clientes que puedan realizar actividades de ciclismo accesible, porque tenemos la información. Tenemos información de bicicletas adaptadas, tenemos folletos y tenemos canales de información a los que os podemos recomendar ir. También hay, para los ciclistas más de carretera, digamos, museos que presentan actividades ciclistas accesibles, ¿no? Como el Kurs Museum o el Centro Ciclistas Ben Neis, que es más de ciclocross. Para a nivel de turismo de naturaleza, actividades en la naturaleza, pues por ejemplo, el alquiler de Swiss Tracks, que son estos accesorios para poner a la silla de ruedas que permiten realizar actividades en suelos que son irregulares, ¿no? Pues una actividad en el Parque Nacional de los Hohe-Kempen, en la zona de Limburgo, accesible con este tipo de infraestructuras. Tenemos todo un episodio, digamos, una parte en la página web de este Parque Nacional dedicado
a otras discapacidades, ¿no? Para poder dar la bienvenida a cualquier tipo de turista que desee visitar nuestro destino, ¿no? O también, bueno, os estoy intentando mostrar varios ejemplos, ¿no? También en otras zonas de la provincia de Amberes, el Kalmthoutse-Heide, pues un itinerario para realizar en silla de ruedas, o bien un itinerario para personas con autismo, pues con un mapa, ¿no? O sea, es decir, empezarnos o continuarnos pidiendo este tipo de experiencias porque tenemos mucha información en nuestra página web, que os lo mostraré a continuación, pero también las podemos buscar en particular para aquellos clientes de los que necesitéis información, ¿no? Experiencias, por ejemplo, en cervecerías, ¿eh? Os hablaba anteriormente de la cervecería Sin Bernardos, que es una cervecería muy bonita de visitar. Se encuentra al sur-oeste de Brujas, prácticamente haciendo frontera con Francia. Entonces presenta una actividad para visitantes con movilidad reducida. Aparte, por supuesto, también tenemos una serie de etiquetas, ¿no? Dos en este caso, la A+ y la A-, que son de alojamientos accesibles, porque tenemos un departamento que valora a nivel de alojamiento y entonces deben seguir una serie de criterios y tenemos un buscador de alojamiento en la página web, ¿no? Podéis ver aquí un poquito toda la información que tenemos accesible, pues desde, decíamos, alojamientos vacacionales hasta excursiones, paseos accesibles por las ciudades. Encontraréis mucha información en visitflanders.com y, por supuesto, siempre me podéis solicitar información a mí y buscaremos la información en concreto que necesitéis con este departamento que decíamos, os lo estoy poniendo muy fácil, que decíamos el año que viene cumplirá. A ver, me voy otra vez a la diapositiva en cuestión, que cumplirá este aniversario, que serán 25 años. Entonces, os he puesto en pantalla también otra actividad, ¿no? Que es, si las paredes hablaran, ¿no? Es un itinerario por todo Malinas, que es un itinerario de 360 grados, pensado para varios colectivos y que es muy interesante de realizar, especialmente adecuado para individuales. Bueno, y hemos llegado al final de la presentación, que creo que he respetado bastante, me he pasado solo 3 minutos de tiempo, a ver qué me dice Juan Carlos, para llevaros a la pregunta final, en la que podéis ganar un viaje a Bruselas, ya sabéis, lo hemos estado promocionando, un viaje al Hotel Now de Minor Hotels, que es un estupendo hotel que se encuentra cerca de la estación norte y que permite una visita tanto de la ciudad de Bruselas como de los desplazamientos por las ciudades de Flandes de una forma muy adecuada. Además, es un hotel muy moderno y realmente os aconsejo mucho la programación de este hotel, y entonces habrá una persona bueno, que acierte la respuesta y que se lleve el viaje. Entonces, ya sabéis que os animo a responderme esta pregunta: ¿cuántos años tiene nuestro departamento de accesibilidad? Que creo que es muy fácil porque hasta el último minuto os lo he dicho. Entonces damos 3 opciones: 5, 25, 75 años. Respondedme por favor por email a judith.sala@visitflanders.com hoy como máximo a las 8 de la tarde, y entonces a partir de mañana realizaremos el concurso, o sea, el sorteo entre todas las personas que acierten. Sabéis que hay unas bases del concurso que las publicamos, las publicó Asian Travel al mandar la convocatoria a este webinar. Son bases bastante fáciles, digamos, pero que es importante que las respetemos. Hay que ser mayor de edad, hay que ser agente de viajes, etcétera, etcétera. Y entonces, nada, os animo, que creo que ya me están empezando a llegar las respuestas porque oigo muchos mensajes que me están entrando. Y nada, os deseo mucha suerte. Y ya por mi parte, solo daros las gracias por una vez más haber conseguido congregar a 300 personas registradas, que me parece estupendo. Aquí tenéis mi contacto para poder programar lo que consideréis oportuno en relación a todos los temas que os he ido contando.
Y aquí también algunas redes sociales de nuestra oficina. Estamos presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y yo también me podéis seguir a través de LinkedIn, en el canal, o sea, en la dirección que estáis viendo en pantalla, Judith Sala-Tourism. Y nada, os dejo la página del concurso para continuar invitándoos a participar. Y para total transparencia del concurso, pues comunicaremos, por supuesto, o sea, primero nos pondremos en contacto con la persona ganadora y después Asian Travel lo comunicará en un mail a todos los registrados junto con la grabación y con la presentación, con esta presentación. ¿Vale? Y nada, aquellos que queráis recibir el newsletter, os invito a que me lo solicitéis. Así ya lo estáis recibiendo, porque hay una gran parte que probablemente ya lo estéis recibiendo. Y nada, Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta o hay algún comentario. Si quieres sí, atender la cámara, te la voy pasando. Dime, dime. Mira, Katia pregunta, para visitar el jardín de invierno en Malinas, al ser una escuela en funcionamiento, entiendo que hay que hacer reserva. Sí, es una escuela museo y entonces tiene la parte de museo, donde no están los estudiantes, y después tiene la parte de escuela. Claro, si lo visitas en fin de semana no verás los estudiantes, pero es muy gracioso ir visitando y encontrarte con los alumnos por todo el edificio. Entonces, tienen visitas regulares el fin de semana, pero no me acuerdo que fueran en español. Para visitas en español es necesario que sean para grupos y solicitadas, bueno, o individuales, pero claro, habrá que pagar el precio total del guía. Pero realmente os animo mucho a su visita porque es un sitio espectacular y cada vez que he llevado a agentes de viajes, todo el mundo se queda impresionado. Muy, muy bonito. Paula, abundando en ello. El espacio que comentas de Malinas, ¿se puede utilizar como venue para grupos, para una cena, por ejemplo, o solo para visitas? Este espacio o sea, el convento de las Ursulinas, ¿se refieren? Sí, de esas. Yo no sé que funcione como venue, pero podemos preguntarlo, podemos preguntarlo. Lo que sí, si esta gente de viajes en concreto está buscando venues especiales, tenemos una colección. O sea, te ruego que me pases el contacto en concreto, o igual ya lo veré en el informe, porque tenemos una lista de espacios muy especiales donde realizar, o sea, una etiqueta de espacios de patrimonio donde realizar eventos en Flandes que os dará muchas ideas. Muy bien. Y ahora tendré que mirarlo de este espacio en concreto. Yo creo que no, pero igual hacen excepciones o igual hay que mirarlo. Vale. Silvia dice que le interesa mucho la ruta de los castillos y cómo desplazarse a ellos. No sé si tenéis alguna página, alguna manera de conseguir esa información. Vale, mira, no hay por sí una ruta de los castillos, porque hay multitud de rutas de los castillos. Yo, Silvia, si te parece, me pondré en contacto contigo y te lo explico un poquito más en función de las ciudades que quieras incluir y del tipo de viaje. Te voy a aconsejar las visitas de unos castillos u otros, porque es que hay muchas posibilidades. Lo que sí que te diría es que consultes el folleto que tenemos en la página web. En la sección de folletos tenemos un folleto que se llama, bueno, es el folleto de los castillos, está traducido al español y ahí verás mucha información. Y hay algunos castillos, por ejemplo, si estamos hablando de individuales, hay algunos castillos que permiten pernoctar en el castillo, que tienen habitaciones. Y entonces pero claro, depende de la experiencia. Entonces, Silvia, si te parece, me pongo en contacto contigo y lo hablamos. Muy bien. Mar pregunta si se recomienda contratar algún seguro específico para practicar el ciclismo. A ver, todo viaje por agencia de viajes es adecuado que vaya asegurado. Entonces yo entiendo que ya forma parte de, o sea, no sé qué deciros, porque es que todo el mundo en Flandes va en bici. Entonces es un tema ya más personal de si uno tiene inseguridades o no, porque es que ir en bici por Flandes es sentirse un local más, de verdad, y es una experiencia. Tú que eres ciclista, Juan Carlos, me puedes entender, ¿sí o no? Sí,
Totalmente. Y deciros que, aparte de que yo como agente, si fuese un agente de viajes, ya sabéis que todo el mundo debería viajar asegurado, por si acaso, no solo por vuestro cliente, sino porque también es una seguridad para vosotros, para los agentes de viajes. Existen seguros específicos para el ciclismo. Es decir, si digamos que un seguro genérico orientado al turismo no ofrece algunas digamos, ventajas a la hora de practicar deportes en el extranjero, siempre existen seguros específicos que se pueden realizar. Y es más, los ciclistas que contacten con vosotros seguramente ya estarán informados de ello, por lo cual no debería haber mucho problema. No, pero claro, yo me imagino... asegurado por un seguro específico, por si acaso. Sí, pero yo me imagino que hay, claro, si lo que quieres es realizar una ruta en bicicleta recreativa de 2 horas, No, eso no. un seguro genérico, claro, yo daba por supuesto que ya la gente de viajes asegura a su cliente, ¿no? Ya partía de esta base. Pero claro, un seguro específico, pues no sé si por ejemplo haces un itinerario de ciclocross y eres un poco cafre y entonces seguro, ¿no? Que necesitas un seguro. Eso. O si haces gravel o tal, pero si lo que haces es una simple ruta en bicicleta recreativa de un rato, es que veréis que los coches se paran a kilómetros lejos. Es que el concepto ciclismo allí es tan distinto del que tenemos aquí. No tiene absolutamente nada que ver. Es que hay una cultura, una mentalidad, pues porque en las casas, cada casa tiene mínimo 2 bicis. Y entonces, de media, os lo estoy diciendo, algunas casas seguramente tendrán 5 y las otras ninguna. Pero hay tantas bicis que es una cosa muy integrada en la cultura. Y hay referencias ciclistas por todas partes, desde bares ciclistas, hoteles ciclistas, marcadores del número de ciclistas que pasan, esculturas ciclistas. O sea, es que hay... Cuando uno llega a una estación de trenes en Flandes, hay un parking de bicis gigante, ¿no? Y entonces ya en esto es una concepción totalmente distinta Pero bueno, yo sé que a las agencias españolas les da un poco de apuro programar ciclismo por si... Bueno, porque si hay accidentes y tal, no especialmente, por ejemplo, a las de grupos con escolares, ¿no? Pero realmente es una experiencia muy propia del destino. Es que es algo muy flamenco ir en bici y es algo maravilloso que una vez lo has hecho, es que el viaje te ha mejorado automáticamente. No tienes que ser un gran ciclista. Yo os digo, yo hace 3 semanas hice 50 kilómetros en una tarde en bici eléctrica y no soy la gran ciclista, o sea, no, en mi tiempo libre no me voy en bici. O sea, yo soy una ciclista ocasional y lo hice perfectamente y de una forma súper agradable. Y habiéndome levantado, que el grupo se había levantado a las 4 de la mañana para coger el vuelo a las 6. O sea, que hicimos sin ningún tipo de... O sea, perder el miedo del ciclismo, de verdad, de las actividades ciclistas, porque son una auténtica maravilla. Muy bien. Alexandra, pregunta, ¿dónde es recomendable alquilar las bicicletas? Hay muchas posibilidades de alquiler de bicicletas. Si miráis la página web de las rutas Flandes Finers, que está dentro de nuestra página web, o sea, dentro de Visit Flanders veréis que la información está estructurada por ciudades y por temas, que son los 4 grandes temas que tocamos, que son el arte y el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y el ciclismo. Pues en el apartado de ciclismo veréis los distintos productos que he explicado. Si entráis en Flanders Finest veréis las propuestas de alquiler de bicis y si tenéis cualquier problema siempre me podéis contactar y lo buscamos o miramos más en detalle lo que necesitéis, no hay problema. Sí, también tenemos, perdona que te interrumpa, también tenemos receptivos ciclistas, ¿eh? Es decir, para el primer producto de la actividad ciclista, esto lo podéis preguntar a cualquier receptivo. Pero si queréis organizar viajes 100% ciclistas recreativos, que es el segundo tipo de producto que he explicado, aquí hay receptivos que ofrecen este tipo de producto para individuales y para grupos. Y también tenemos receptivos que organizan viajes de ciclismo deportivo. Y ahora, por cierto, es buen momento para programar ciclismo deportivo porque estamos a las puertas de las grandes clásicas de primavera, entre las cuales el Tour de Flandes y todas las carreras
súper importantes del calendario ciclista deportivo, estoy diciendo. Entonces, ahora es muy buen momento para programarlo y hay una serie de receptivos que os pueden ayudar a hacerlo, si lo necesitáis. Muy bien. Beatriz preguntaba una serie de temas en relación al alquiler de bicis y demás, si hay eléctricas, más o menos el precio del alquiler. Y también pregunta una cosa muy interesante, si en los hoteles suele haber sitio para guardarlas. Sí. Aquí, por supuesto, hay que mirar, porque no todos, y hay algunos que son hoteles ciclistas que tienen una sala de bicis, o sea que hay variedad, pero sí que es algo con lo que se cuenta, por supuesto, sí, sí, sí. Y Katia, por ejemplo, también apuntando en este tema, dice, cuando se organizan rutas en bici, ¿se organizan las rutas con alojamientos o son rutas de un solo día? ¿Tú qué Si lo haces aconsejas? con receptivo, el receptivo te va a ofrecer alojamiento y ruta, alquiler de bici, todo. Te va a llevar, de hecho, a un hotel en el que puedas dejar la bici, claro, ya lo tienen todo estructurado, ¿no? Entonces, si lo que queréis es una pequeña experiencia en bici, esto ya es otra historia, es buscar un alquiler en la zona en la que queráis realizar esta experiencia, ¿no? Pero no, si se hace con un receptivo, está todo, los productos ya están estructurados por todo el destino. Sí, sí. María del Carmen pregunta, ¿Flandes es un destino accesible e inclusivo? ¿Qué receptivo nos puede atender para este perfil de cliente? Mira, os decía que hemos estado trabajando, llevamos muchos años trabajando, y os doy más pistas para el sorteo, en accesibilidad, pero no hay actualmente ningún receptivo que sea especialista en este tema, pero sí que os pueden atender y os pueden ayudar en desarrollar el viaje y nosotros también. Es decir, contactadme para temas puntuales, contactadme y buscamos la mejor solución porque entiendo que está hablando de una agencia que hace viajes accesibles. Eso es. El perfil de estas agencias, si sois agencias que hagáis viajes accesibles, os ruego que específicamente os pongáis en contacto conmigo porque el año que viene tendremos FAMTrips en relación con esto. Muy bien. Entonces, FAMTrips 100% en el que mostremos la accesibilidad del destino. ¿Vale? Es una cosa más minoritaria porque estamos hablando de un volumen pequeño de agencias, pero ya que me decís ya que me hacéis la pregunta, os lo anuncio. Si se trata de un viaje genérico donde hay alguna persona en silla de ruedas, por supuesto, esto lo buscamos específicamente. Aquí no necesitamos el montaje de todo un viaje accesible. Yo me estoy refiriendo a viajes donde haya X sillas de ruedas, que necesiten una infraestructura especial, transportes que cuenten con un mínimo. Todo esto, por favor, decídmelo, hablemoslo más en concreto para conocer las necesidades que tengáis en concreto. Muy bien. Silvia pregunta si podremos tener la presentación o encontrar estos resúmenes de rutas, festivales, museos. Por supuesto. Lo vas a mandar, Juan Carlos, ¿verdad? Lo vas a mandar, no sé si mañana tendremos tiempo, si no será el día siguiente, el jueves, o sea, será antes de finalizar la semana, siempre y cuando él o la ganadora me responda pronto, porque necesito el ok, a ver, es una formalidad, pero y en las bases del concurso se explicita. Pero a mí siempre cuando hay un ganador o ganadora, siempre me gusta hacerle una llamada al teléfono, mandarle un mail y que me diga, te autorizo a que publiques mi nombre, para que pueda ser todo transparente, ¿no? Entonces, yo hago este paso antes de publicar el ganador ganadora y para hacerlo necesito el tiempo de contactar a la persona y que me responda. Muy bien. Mariana pide, por favor, si puedes poner nuevamente la diapo de vuestras redes sociales. Por supuesto. Aquí las tienes. Estamos presentes en Facebook. Si buscas Turismo Flandes o Flandes, nos encontrarás en las tres. Estamos presentes en Facebook, Instagram y YouTube. Y después a nivel de genérico de Visit Flanders, de redes en inglés, también probablemente las encontréis. Pero estas son las redes en español, del mercado español. Y después también, si queréis que estemos en contacto conmigo, pues mi contacto de LinkedIn. Vuelvo a la imagen del concurso.
A ver si consigo verte, Juan Carlos, porque te he perdido. Eso es que ha tapado las cámaras. Ya, sí, sí. Vale. Dime. Nada, Alejandra pregunta, ¿y si los pasajeros van con niños pequeños, imagino que de igual manera les alquilan la sillita? Sí, 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 aquí se busca, hay muchas posibilidades. Tienes desde la silla esta grande delante, donde también puedes poner maletas, hasta, por supuesto, sillitas, etcétera, etcétera. Sí, sí, esto hay que mirarlo en concreto con el proveedor, pero esto es algo con lo que se cuenta. Y cascos, sí, sí, por supuesto. Beatriz pregunta si es plano para ir en bici o hay mucho desnivel. Este es un tema que me he olvidado de comentarlo y que es muy importante. Gracias, Beatriz. Flandes es un terreno llano, forma parte del Benelux, ¿no? Y junto con Holanda, con Países Bajos, es una zona eminentemente llana. La única zona, donde hay ciertos desniveles es en la zona de las Ardenas flamencas, que es los alrededores de Oudenaarde, al sur de Gante, que aquí hay lo que llamamos en ciclismo de carretera los muros adoquinados, que son muros, son carreteras de subida que son míticas para los ciclistas de carretera. Pero es la única excepción. Todo el resto del destino, especialmente si hacéis actividades en relación con Brujas y la Costa, que es una zona muy típica donde ir en bici, es todo llano y es una delicia. Porque yo os he hablado de bicicleta híbrida, pero el que sea un poco ciclista urbano o ciclista de la naturaleza, no tiene por qué hacerlo en bicicleta híbrida, o sea, en eléctrica, lo puede hacer en bicicleta a pelo, digamos, y es maravilloso porque es súper fácil y no, o sea, se hace enseguida. Y ya si vas con bicicleta eléctrica ya te puedes relajar y que es como ir con una pequeña moto y que va súper bien, es que es una delicia. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Ana Isabel pregunta, ¿en diciembre o en época de invierno también se aconsejan actividades en bici? Y desde Bruselas, ¿cuál se puede recomendar para hacer una actividad? Mira, los flamencos van todo el año en bici. Entonces depende un poco de ti. Si no te importa ir más abrigada, yo he realizado, por supuesto, actividades en bici. Ahora, si me dices cuándo promocionas el ciclismo entre españoles, pues lo promociono más en época de buen tiempo y de más horas del día. También porque es bastante probable que pueda haber alguna circunstancia de lluvia. En Flandes es un sitio donde llueve, pero no hay ningún problema. Te vistes por capas y probablemente tengas las 4 estaciones del día en un mismo día. Entonces es que es un tema ya que depende más del ciclista, pero allí tiene que caer una tormenta gigante, que no es el tipo de lluvia que cae, para que la gente no vaya en bici. O sea que si te apetece hacer una actividad en diciembre, por supuesto, pero a nivel de promoción, pues es más, pues bueno, porque una parte más importante de público español es un público que depende bastante, con la excepción del norte, pero que dependemos bastante del tiempo para hacer nuestras actividades, ¿no? Entonces, si a un español le hablas de que le puede llover yendo en bici, pues igual, pues... Entonces, es lo bueno de las rutas Flanders Finest también, ¿no? Que puedes decir el mismo día si la haces o no, en función del tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, el cambio climático está teniendo lugar en todas partes, y en Flandes se está cultivando para producir vino. O sea que en todas partes el clima presenta situaciones de... Yo estuve, cuando hice el último viaje en bici, no tuve ningún día de lluvia. No me llovió en ningún momento. Entonces depende un poquito depende más del ciclista que no de nada más. Pero yo realmente os lo animo, aunque haya algún momento en el que os pueda llover, porque la lluvia de ahí es una lluvia que no es invasiva, es una lluvia que va cayendo, de repente para, no es, es este sirimiri, ¿no? Que no tenemos que pensarlo como una tormenta en la que te queda, bueno, a ver, a lo largo del año alguna cae así, ¿no? Pero no es lo típico. Entonces nadie deja de ir en bici
por el tiempo. Beatriz dice, por lo tanto, se puede ir sin llevar alquilado nada y decidirlo allí. También lo puedes hacer, por supuesto, a no ser que quieras hacer un viaje ciclista, ¿eh? Si el viaje tiene que ser enteramente ciclista, aquí sí que tienes que prepararte. Y yo siempre os digo, a las agencias de viajes os animo a que programéis viajes ciclistas, porque el español aún no se atreve a ir solo, sin agencia. Entonces, tienes una parcela de mercado que no tendrías, sino... O sea, porque a veces las agencias me decís, los viajes para individuales en Europa están perdidos, ¿no? Se van al online. Ok, sí, pero si un cliente necesita el expertise en el tema bici, recurrirá a una agencia. Entonces, sigue habiendo mucha necesidad de las agencias para este tipo de producto. Y ya para ciclismo de carretera ya no te digo. Y además son viajes caros, porque el ciclista de carretera normalmente lleva bici muy buena, muy buena. O sea, el que es un amante de este deporte, ¿no? Juan Carlos. No te cuento lo que vale la mía. Entonces, lleváis bicicletas muy buenas y que a veces pedís alquilarlas ahí, es posible. Otras veces preferís transportarlas en avión, se tiene que alquilar una caja y se pone en bodega. Se puede hacer todo. O sea, el viajar con motivo ciclista hoy en día no tiene handicaps. No. Muy bien. Una última pregunta de Marc. Y en relación a las compras, ¿hay algún límite de litros de cerveza para aduanas por persona? Ninguno. Tienes más días que cervezas al año. Tienes más, no, al revés, tienes más cervezas que días al año. Tienes más tipos de cervezas de los que te sepa decir. Tienes más marcas de las que te pueda decir, porque es que no lo sé, hay tantas y hay tanta variedad que tú mismo puedes empezar a descubrir las tarapistas, por ejemplo, que es algo muy de Flandes, ¿no? Las cervecerías de toda la cultura cervecera belga, ¿eh? En el sur también hay, por supuesto. Las cervezas lámbicas, que es algo muy especial, y después hacerlo todo siempre en su copa, ¿eh? Por supuesto, que esto cuando vayas allí, los bares te van a sacar como este libro que tiene todas las cervezas y te vas a pasar un rato para escoger la que quieres, pero no hay límite, Marc, tú mismo. Y no solo te las puedes llevar, sino que las puedes llevar puestas incluso. Te las bebes allí. Sí. Sí. En el aeropuerto de Bruselas se pueden comprar también cervezas por si no queréis embarcar en la maleta. Se pueden comprar lotes y que va una copa y hay bastante variedad. La verdad es que está bastante bien. Se puede, o sea, es una buena opción comprarlo en el aeropuerto. Pues nada, Judith, no hay más preguntas. No sé si se te ha quedado algo en el tintero. No, la verdad es que me habéis hecho un montón de preguntas. Hemos tardado un buen ratito más de lo previsto, pero yo encantada de que la gente se pueda quedar y igual ahora estáis, ¿no? La gente está con más tiempo y igual no. Bueno, o depende, porque otra parte debe tener bastante viaje con el puente de la Constitución, ¿no? Con lo cual, bueno, puente. Una semana de la Constitución. Pero bueno, en cualquier caso, muy agradecida, como siempre, por escucharme y de poderos presentar siempre novedades. O sea, yo sé que siempre estamos en los 4 temas, que son nuestros temas, pero siempre os voy dando cositas nuevas que me van transmitiendo desde Bruselas. Siempre hay cosas nuevas. Entonces, por favor, mantengamos el contacto de alguna manera, ya sea con el newsletter o con un webinar al año, que creo que, ¿no? Y está bien poderse actualizar del destino con este webinar al año. Y nada, y aquí me tenéis para cualquier petición y temas accesibles, por favor. El año que viene será un año en el que haremos especialmente cosas de accesibilidad y de inclusividad, con lo cual ponerme a vuestra disposición, por supuesto. Y Juan Carlos, mil gracias por toda la ayuda, las comunicaciones y para haber congregado una comunidad tan interesada y tan interesante. He apuntado 357 inscritos en este webinar. Así que, qué bien. Gracias. Súper bien. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias, Judith, que ha sido muy interesante. Recordad que hemos grabado este webinar. Esta tarde ya lo tendréis disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Agent Travel. Podéis buscarlo en Google, que se encuentra fácil. Y nada más. Muchísimas gracias. Espero que tengáis
una magnífica semana, que la vida os sonría, como os he dicho cuando hemos iniciado este webinar, y espero que nos veamos en Flandes. Chao, Judith. Gracias. Gracias, hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós.